Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo con la paz y la bendición de nuestro amado Señor, deseando con todo mi corazón que en este día la gracia del Señor repose sobre usted y que disponga su corazón para poder compartir un momento la meditación de la palabra de Dios, la cual nos hace sabio, nos bendice, nos instruye, y que en esta tarde el poder maravilloso del Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas en cada una de nuestras necesidades, pues así lo enseñan las Escrituras, que el Espíritu Santo, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad y Él, conforme a la necesidad de cada uno, Él dispone la palabra y nos bendice. Por eso en esta tarde les saludo deseando que la gracia del Señor repose sobre usted, sobre su familia, allí en su hogar donde usted se encuentre, y que esta palabra pueda hallar cabida en su corazón y usted la ponga por obra y pueda permanecer en ella, porque es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá. Y el que permanece en la palabra permanece en Dios. Dios no se no muda, no cambia, Él permanece para siempre. Él es fiel y permanece para siempre. Muchas veces nosotros nos sentimos como que Dios se ha alejado de nosotros. Podemos ver en las escrituras que en los salmos muchas veces el salmista decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te has alejado de mí? Pero si vemos las escrituras, podemos entender lo que dice allí el apóstol Santiago cuando él escribe la epístola. Él dice que Dios no cambia, Dios no muda, Dios permanece firme y permanece fiel para siempre. Entonces esto nos hace entender de que somos nosotros los que nos apartamos, nos alejamos de Dios, que Dios ha prometido ser fiel, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo Jesucristo, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que es así, porque Él no puede mentir, no es hijo de hombre para que, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre que se arrepienta. Además, Él ha dicho que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y para eso envió al Espíritu Santo, para que esté con nosotros y nos guíe hacia toda la verdad. Entonces tenemos la certeza, la seguridad de que Él está con nosotros. Él permanece firme, permanece fiel. Somos nosotros los que nos apartamos, los que nos alejamos de Dios. Por eso en esta tarde quiero invitarle para que usted pueda recibir esta palabra y pueda permanecer en ella, porque la palabra es lo que nos bendice, la que nos ayuda, la que nos guía, y es, como dice el salmista, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso es lo que la palabra es para cada uno de los hijos. Así que quiero orar en esta tarde, quiero bendecir el nombre del Señor y bendecir su vida, para que usted reciba una palabra de fortaleza, de aliento, y que la bendición de Dios repose sobre todo lo que usted emprenda, sobre todo lo que haga. Así que quiero orar y le invito a usted a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Sé que tú eres fiel y que permaneces para siempre. Y en esa fidelidad y misericordia, hoy nos has dado la vida, nos has permitido despertar, has permitido nuestra salida y nuestra entrada, y hasta este momento nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido, has suplido nuestras necesidades, has provisto por lo que necesitamos. Por eso te doy gracias, pero también te doy gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pues a través de Él es que nosotros podemos llegar a tu presencia, y es a través de Jesucristo que son borrados nuestros pecados.
por su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Y por su justicia somos nosotros justificados. Por eso te doy gracias. Gracias por el Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que nos guía hacia toda la verdad. Y es la verdad la que nos hace libre y nos acerca a ti. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los que en esta tarde van a recibir esta palabra y los que la van a recibir, Señor, de un momento a otro, a través, Señor, de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero compartir unos versículos y quiero que estos versículos puedan ser para usted un ancla, donde usted pueda aferrarse. Lo que voy a leer, lo que voy a compartir, es lo que decía el salmista. Y el salmista que conocía a su Dios, que sabía en quién había puesto la confianza, sabía que Dios nunca le iba a fallar, él nos enseña. Y este salmo que quiero compartir es el Salmo, gloria a Jesús, 34. Es un salmo que habla de la protección divina, un salmo de David. Y dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Qué hermoso salmo esto es lo que escribe David. Y cuando escribe David este salmo, nos dicen las escrituras que lo escribió cuando él muda su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Hay las escrituras nos enseñan todo lo que este rey pasó, el rey David, este muchacho que un día fue llamado por Dios, fue escogido por Dios. Porque todos los que tenemos la bendición y la gracia de conocer a Dios, hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido apartados, aún desde el vientre de nuestra madre, sin que nosotros lo supiéramos. Pero en el tiempo establecido, en el tiempo en que Dios establece tener un encuentro, salirnos al encuentro, allí es que conocemos a Dios. Dios el Padre nos lleva a la presencia de Cristo, su Hijo amado. ¿Para qué? Para que podamos nosotros aceptar a Cristo, y al aceptar a Cristo, Dios nos adopta como sus hijos, nos redime, nos rescata, porque el precio ya fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra sabiduría, no es por lo que pudiéramos nosotros llegar a ser, es por el sacrificio de Cristo. Y nuestra fe debe estar centrada en Jesús. Nuestra fe debe estar centrada en el Salvador. Entonces, cuando creemos en Jesús, Dios nos adopta como hijos, nos da la bendición de ser revestidos del poder del Espíritu Santo, ese poder glorioso que envió para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
para que vaya trabajando en nosotros, para que nos vaya regenerando, para que nos vaya guiando hacia toda la verdad, para que podamos ser libres. Y al ser hijo de Dios, el Señor nos adopta, nos bendice y nos ayuda en todo momento. Aquí cuando el salmista empieza a hablar, dice unas palabras que quedan grabadas y es para nosotros una bendición. Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, no solamente en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos. Porque la Escritura dice que debemos dar gracias por todo y en todo. Dad gracias a Dios en todo y por todo. Aún por los momentos malos, aún en los momentos malos. Debemos ser agradecidos. Porque todas las cosas buenas y las cosas malas, son permitidas por Dios. De Él salen todas las cosas. Él es el soberano. No es que a nosotros nos ocurren o nos pasan cosas porque nos pasan, sino es que Dios tiene propósitos. Las Escrituras nos enseñan que muchas aflicciones vienen a nuestra vida y muchas de esas aflicciones son permitidas por Dios. Tal vez alguno no entienda estas cosas, pero Dios dice, en su aflicción me buscarán. Porque muchas veces, cuando todas las cosas nos van bien, cuando todo lo que estamos haciendo, o tenemos un buen trabajo, tenemos un buen pasar, que no estamos enfermos, tenemos salud, no nos acordamos de Dios. Vivimos la vida de la manera que nosotros queremos. Hay personas que dicen, yo soy dueño de mi vida y yo hago lo que quiero y hago lo que a mí se me antoja. No es así. Está muy equivocado. No se equivoque. Porque esa equivocación le puede llevar al mismo infierno. Nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos que tratar de andar en sus caminos. Porque no es que nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, y es cosa que a veces no entendemos o no queremos entender. Yo digo que no queremos entender, porque es fácil de entender. Porque el hombre, aún muchos de los que han aceptado a Cristo, muchos de los que nos llamamos cristianos, o tenemos el deseo, o nos llamamos cristiano, o el título de cristiano, pero la mayoría de las veces está lejos de nosotros lo que es ser un buen cristiano. Porque si empezamos a hablar de lo que significa ser un buen cristiano, o un verdadero hijo de Dios, lamentablemente muchos quedamos lejos o fuera de las reglas con la cual se mide a un verdadero cristiano. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando queremos realmente hacer la voluntad de Dios, porque si hemos aceptado a Cristo, debemos entender, nos guste o no, de que ya no somos dueños de nuestra vida y que no somos dueños de hacer lo que se nos da la gana. Por eso cuando decimos Señor Jesús, muchas veces no entendemos lo que significa la palabra Señor. El Señor Jesús es un título honorífico. Y Señor quiere decir amo. Y cuando decimos Señor, yo me estoy refiriendo como que Él es el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, y yo soy su esclavo. Eso significa la palabra Señor. Entonces, cuando yo digo Señor Jesús, yo estoy diciendo, Jesús es mi dueño, es mi amo, mi Señor. Yo soy su esclavo y yo tengo que hacer todo lo que Él me ordene.
sin cuestionar, sin poner excusa, sin decir nada. Pero lo hacemos, no es así. Nos hemos acostumbrado a decir Señor Jesús, pero está muy lejos de nosotros el obedecer, el entender, el reconocer de que no somos dueños de nuestra vida, de que no somos dueños de hacer lo que se nos da la gana. Porque si estamos haciendo lo que se nos da la gana, Jesús no es nuestro Señor. Es simple, es fácil. Ahora, aquí decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Nos hemos acostumbrado a bendecir al Señor, a cantar, a alabar al Señor, cuando las cosas nos van bien. Pero en los días malos, en los tiempos malos, cuando debemos dar gracias al Señor y debemos bendecir y alabar su nombre, es allí cuando empiezan a salir las quejas, nos quejamos de todo lo que nos acontece, lo que nos pasa, y comenzamos a lamentarnos. Pero ¿sabía usted que la queja no proviene de Dios? ¿Sabía usted que la queja proviene del mismo infierno? ¿Sabía usted que un hijo de Dios no puede quejarse? Porque eso no proviene de Dios. Por eso quiero que usted en esta tarde pueda entender estas palabras. Que cuando nosotros nos quejamos, no estamos agradando a Dios. Es más, le estamos desagradando. Porque la queja no proviene de Dios. Hay una escritura cuando dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto y se quejaba contra Dios. Y dice en una parte que cuando Dios está hablando, dice, este pueblo me ha tentado 10 veces. Y esas quejas del pueblo de Israel contra Dios la pagó muy caro. Por eso cuando nosotros nos quejamos, estamos poniendo en peligro nuestra integridad, nuestro bienestar. Porque la queja abre puertas al mismo infierno, a esos demonios, esos espíritus que vienen contra nuestras vidas. Por eso cuando bendecimos al Señor, lo debemos bendecir en las buenas y en las malas, en los buenos momentos y en los malos momentos. Por eso debemos alabarle. Y decía el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca. Continuamente voy a alabar a mi Dios, a mi Señor, en los buenos momentos y en los malos momentos, cuando tengo ganas y no tengo ganas, cuando tengo deseos y no tengo deseos. El problema está que la mayoría de las veces, o la mayoría de los creyentes o de los hijos de Dios, o como usted lo quiera llamar o interpretar, la mayoría de los hijos de Dios vivimos por emociones, vivimos en la carne y no en el espíritu, porque el que vive en el espíritu no se queja. El que vive en el espíritu no vive de emociones. Por eso que cuando las cosas van bien, nos sentimos bien. Cuando las cosas van mal y nos decaemos, nos quejamos. Eso es porque estamos viviendo de emociones. Y la emoción no sirve. La emoción no es buena para un creyente, para un hijo de Dios. Debemos vivir en el espíritu. Pero se puede vivir en el espíritu. La Biblia dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad, dice, en Jehová se va a gloriar mi alma. Los mansos van a oír y se van a alegrar. ¿De qué? De que si soy hijo de Dios y le alabo aún en las buenas y en las malas, esto va a llamar la atención. Lo van a oír los demás y se van a gozar, se van a alegrar. ¿Por qué? Porque una persona que alaba a Dios, que bendice a Dios, que glorifica a Dios,
en las buenas y en las malas, está dando testimonio que hay algo diferente, que hay algo sobrenatural, que hay un espíritu superior. Como dice en el libro de Daniel, como decían los enemigos, y como el rey Nabucodonosor dio testimonio también, de que en Daniel había un espíritu superior, superior a los espíritus que tenían los encantadores, los brujos, los hechiceros, los agoreros, porque el Espíritu de Dios es superior que los demás espíritus. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, puede alabar, puede glorificar, puede dar gracias a Dios. ¿Pero es posible esto? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo usted estos momentos que estamos viviendo? ¿Nos quejamos de todo? ¿Nos quejamos de todo lo que está pasando? ¿Y qué sería si damos gracias a Dios por todas las cosas? Ay, pero yo no puedo dar gracias por lo que me está pasando porque todo me está yendo mal. Debemos ser agradecidos en todas las cosas. Al menos intentarlo. Porque Dios quiere ser nuestro ayudador, nuestra fortaleza. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a entender a Dios, Dios se acerca a nosotros. Por eso dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y aquí viene el testimonio del salmista. ¿Por qué bendice a Dios? ¿Por qué exalta a Dios? ¿Por qué glorifica a Dios? Nos dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Está dando testimonio que él buscó al Señor. Y no fue una búsqueda que se quedó allí en el intento. No fue una búsqueda que no tuvo resultado. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y si el Señor le oyó, hubo respuesta. Y la respuesta dice, y me libró de todos mis temores. Este salmista nos está dando testimonio de que él buscó a Jehová, él buscó a Dios en los momentos difíciles. Tal vez conocemos la vida de David y que era perseguido por Saúl, lo quería matar y tenía muchos enemigos. Todos querían matar a David. En aquel tiempo en que estaba el rey David, cuando todavía no era rey, muchos querían llevarse la gloria de poder acabar con la vida de David. Pero se olvidaban de que David había sido escogido por Dios. Y cuando Dios nos escoge, cuando somos escogidos de Dios y llamados de Dios, Dios ha prometido guardarnos, cuidarnos y tenernos en el hueco de su mano. Y cuando nosotros confiamos en la protección de Dios, nadie nos podrá hacer frente. Aun cuando nos maldigan, Dios bendice. Por eso dicen las Escrituras, maldigan ellos, pero bendice tú. Al escogido de Dios, al que confía en Dios, podrán maldecirlo, pero la maldición no llegará porque Dios bendice. Pasó con el pueblo de Israel. Cuando hubo un rey, Balac, que quiso maldecir y llamó a un profeta, llamó a alguien para que maldijera a Israel. Y llamó a Balaam y le dijo, quiero que maldigas a este pueblo. Y le pagó para que el profeta maldijera al pueblo de Israel. Pero el profeta no podía maldecir. En vez de maldecir, comenzaba a dar voces y a bendecir a Israel. Así que el rey se enoja y le dice, mira, yo te he llamado para que me maldigas a este pueblo, no para que lo bendigas. Y vuelve a hacerlo de nuevo y vuelve a bendecirlo. Y el rey se enojó.
Le vuelve a decir, ¿por qué me bendices al pueblo al cual yo te he llamado para que lo maldigas? Y allí el profeta dice unas palabras. Es que yo no puedo maldecir a quien Dios bendice. Por eso, cuando tú confías en Dios, puedes estar tranquilo. Que aunque te digan maldiciones, te tiren maldiciones, te digan cosas negativas, que aunque te digan palabras negativas, y aunque te digan toda clase de mal y deseen toda clase de mal contra ti, si Dios está contigo, ten la seguridad y la confianza de que ninguna de esas palabras podrán dañarte. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Lo dicen las Escrituras. Pero esto depende de la fe. Podrán enojarse contigo, podrán decirte un montón de cosas, podrán maldecirte, podrán desearte la muerte, podrán desearte que sea destruido. Pero la palabra de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, reposa sobre los que confían en Él. Y cuando tú confías en Él, y cuando tú clamas a Él, y cuando tú buscas al Señor, el Señor te va a librar. No solamente que te va a librar, primero te va a escuchar y luego te va a librar. Lo dicen las Escrituras. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No sé qué temor tendrás tú. ¿A qué le tienes temor? Hay personas que le tienen temor a la muerte. Pero déjame decirte, las Escrituras dicen que no hay potestad en el hombre para resistir a la muerte. Porque el día de la muerte va a llegar, te guste o no te guste. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte va a llegar, nos guste o no nos guste. En algún momento, algunos antes, otros después. Y por más que tú te cuides y por más que tú hagas lo que hagas, de la muerte no escaparemos. Si Dios no viene a buscarnos, si no nos vamos antes de que Cristo venga, si Él no nos viene a buscar y a llevarnos a las moradas celestiales, y tal vez nos sorprenda la muerte, porque de eso nadie puede escapar. Y hay personas que le tienen temor a la muerte. Y el mismo temor a la muerte los lleva a la muerte. Por eso dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando tú miras al Señor, cuando tú esperas en el Señor, Dios alumbrará tu camino y no serás avergonzado. Los que confían en Jehová no serán avergonzados. Los que confían en Dios no serán avergonzados. No importa que te maldigan. No importa que te digan toda clase de maldad. No importa que te condenen. No importa lo que digan los demás. Cuando tú confías en Dios, Dios te va a guardar. Dios te va a cuidar. Él es escudo a los que en Él confían. Este pobre clamó, dice, vuelve a decir el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová. Lo vuelve a repetir, lo vuelve a enfatizar y lo libró de todas sus angustias. Por eso dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces entendemos que este hombre, este varón, vivía con temores, pero buscó a Jehová, Jehová le oyó y lo libró de los temores. Luego vuelve a decir, este pobre clamó y le oyó Jehová. Qué bueno que Jehová oye, que el Señor Dios, el Dios vivo, el Dios amoroso, el Dios todopoderoso, nos oye. Cuando clamamos, Él nos oye.
Y dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No solamente tenía temor, sino que tenía angustia. Así que en esta tarde, si tú tienes temor, no sé a lo que tendrás temor, porque hay personas que tienen temor a todas las cosas. Temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a quedarse sin trabajo, temor a no tener un futuro. No sé cuál es tu temor, pero yo te invito en esta tarde para que tú pongas tu confianza y tu esperanza y tu fe en el Señor. Que puedas clamar a Él. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. También estaba angustiado, porque muchas veces viene la angustia a nuestro corazón, la desesperación, el temor, todas las cosas que son negativas y nos enferman. Hay personas que viven angustiadas. Hay personas que se hacen problema porque hacen el problema más grande que Dios. Se hacen problema por cualquier situación, aún las más insignificantes, y hacen un problema de pequeñas cosas. Pero yo quiero decirte que tú tienes que hacer a Dios, que es grande y poderoso, más grande que tu problema. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor ha prometido defendernos. Por eso, cuando creemos en Dios y confiamos en Él, no tienes que defenderte. Deja que Dios te va a defender. Deja que Dios va a sacar a luz tu justicia. Deja que Dios va a mostrar la verdad de todas las cosas. No te preocupes. Por más que te digan cosas, espera en Dios, confía en Dios, porque Dios saca a relucir su justicia. Y yo creo en la justicia de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en la gracia de Dios. Así que, ¿de qué nos vamos a hacer problema? Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que tenemos que estar confiados. Yo quiero orar en esta tarde. Si tú te encuentras atemorizado, tienes temor al futuro, a lo que vendrá, a lo que pasará, tienes temor a una enfermedad, temor a la muerte. Hay personas que en este tiempo viven temerosas. Se nota en la calle, en la gente, temerosa de contagiarse, de enfermarse. Otros viven angustiados. Otros viven enfermos, desesperados, porque no tienen paz en su corazón, porque están atribulados, porque su mente está atribulada. Por eso no tienen paz. Por eso transmite al cuerpo cosas negativas y el cuerpo termina enfermándose. Porque la mayoría de las enfermedades provienen de la mente, que está turbada, que no tiene paz. Pero en esta tarde, el Señor es tu sanador, es tu libertador, es tu protector. Y si tú clamas a Él, Él te librará de todos tus temores y de todas tus angustias. ¿Crees en esto? Yo quiero orar por ti. Pon tu mano en tu enfermedad, en tu dolencia. Confía en el Señor. Cree en Él. Mientras yo estoy orando, el Señor allí te va a tocar donde tú te encuentres. Porque la relación es entre tú y Dios. Él obrará conforme tu fe. ¿Te animas a orar? Te invito a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias por darme la oportunidad de poder
brindar, Señor, una palabra. Yo sé que del otro lado, Señor, están recibiendo palabras. Y sé que muchos también van a recibir este video. Y te pido que a través del Espíritu Santo tú manifiestes tu gracia, tu gloria, tu poder y tu bondad. Que a través de Jesucristo nuestro Señor, el Espíritu Santo se manifieste, rompiendo cadenas, ataduras y ligaduras. Que todos los que están atribulados, angustiados, sean librados en esta tarde. Que todos los que tienen temor sean alumbrados y sean librados de los temores. En el nombre poderoso de Jesús, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, rompe las cadenas, rompe ataduras de vicio. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toca las mentes y los corazones. Toca las mentes atribuladas y angustiadas. En el nombre poderoso de Jesús. Y que tu gloria se manifieste en todo lugar donde hay fe para vivir ese milagro que tú quieres realizar. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te prospere y tengas la gracia del Señor sobre tu vida y tu familia. Te bendigo en esta tarde como pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva y te invito nuevamente para el próximo domingo a partir de las 20 horas a compartir una meditación de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.